Hola, bienvenido, bienvenida al tercer evento de GCrea, un evento destinado a la gestión emocional, al crecimiento y a la autoestima, donde vas a encontrar un montón de profesionales dándote un montón de información y contenido de valor y además también herramientas prácticas para que puedas aplicar en tu día a día, que esto es lo importante, ¿no? Que tú puedas sacar esto de la pantalla, ponerlo en práctica en tu vida y aplicarlo, que es lo que al final va a tener un impacto. Así que bueno, yo te invito a abrirte en mente, cuerpo y alma como una esponja para recibir ahí todo lo que este evento tiene para ofrecerte y aprovecharlo al máximo. Yo por mi parte estoy súper contenta de poder formar parte de este movimiento y de estar aquí compartiendo con vosotros y con vosotras pues este espacio y este contenido que espero que os sea de valor y que os sirva, ¿vale? Ya me diréis, ya me diréis. Así que no me enrollo más y me presento. Mi nombre es Mónica Moncayo, aunque me encontraréis en las redes sociales como Mónica Biocoach, que es mi proyecto personal. Y bueno, yo soy biotecnóloga y coach, entonces lo que hago es unir estas dos disciplinas, la ciencia más vanguardista con mi experiencia trabajando con células en la industria farmacéutica y el coaching y las herramientas del coaching para ayudar a las personas a cultivar pues su salud y su bienestar desde dentro. Tanto a personas con síntomas físicos que quieren pues ver lo que hay más allá del síntoma y abordarlo desde este lugar, ¿no? Más personal, más emocional, que también existe y también afecta y realmente lo abordamos desde aquí muy pocas veces, no lo solemos tener en cuenta, pero es súper importante. Y también por otra parte, pues a personas que quieren cuidarse, que están súper desconectadas de ellas mismas y de su cuerpo y que necesitan pues volver a escucharse, a aprender sus señales para saber qué es lo que realmente quieren y necesitan y poder tomar esas decisiones que realmente le permitan avanzar y sentirse bien con ellas mismas y con su vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y además también hacerlo tratándose bien, ¿no? De una forma pues respetuosa y amable con ellas mismas y con su proceso de crecimiento y evolución personal, que es la vida y es constante, ¿no? Y creo que todo esto de cuidarse, ¿no? Más allá de los hábitos a los que estamos acostumbrados, va de esto, va de aprender a acompañarte, es una actitud, ¿no? Lo que yo llamo el hábito semilla, que es el hábito de todos los hábitos y es tratarte bien, ¿no? Y desde ahí es desde donde nace realmente todo, ¿no? Esa es la esencia real del autocuidado y del bienestar. Entonces, bueno, como veréis, este ha sido mi aprendizaje de vida y de todo lo que me ha pasado, con lo que voy a compartir ahora, pues entenderéis un poco más y por eso estoy aquí, pues compartiendo todo esto y en este nuevo camino y esta nueva etapa en mi vida. Os voy a compartir pues el que fue para mí el momento más duro de mi vida, el que supuso pues un punto de inflexión, ¿no? Y espero bueno, que os sirva, ¿no? Si resonáis con esto, espero que os pueda servir para algo. Para mí el momento más duro de mi vida fue más bien pues como una etapa, ¿vale? Pero realmente fue ese momento en el que el cuerpo pues me hizo crack. Ese para mí fue el gran punto de inflexión, ¿no? Empecé a tener problemas de salud, problemas digestivos, desórdenes hormonales, pues tenía colon irritable, intolerancias alimentarias, pero los síntomas eran tan bestias que vomitaba todo el tiempo, me caían redondo al suelo, o sea, los síntomas eran tan grandes que realmente me paralizaba mi vida, ¿no? Me impedía llevar una vida normal tanto a nivel personal como profesional. Y, y bueno, pues como no había una pastilla que me solucionara lo que a mí me pasaba, ¿no? Porque por más que iba a médico, la verdad es que parecía que no había ninguna solución, ¿no? Lo cual me producía bastante frustración y rabia contra todo lo que era el sistema sanitario, pero precisamente ese fue el detonante, que como no había una pastilla que a mí no me solucionara nada, ni una solución mágica, pues llegó un momento en el que sí o sí, pues no me quedó otra que parar y empezar a cambiar la mirada y mirar dentro, ¿no? Y empezar a hacerme preguntas, ver qué pasaba, y empezar a tomar decisiones, a mirarme con honestidad, a hacerme preguntas y hacer cambios en mi vida y en mí, ¿no? Que me permitieran pues sentirme mejor. Y realmente ese fue el inicio de todo un camino de autoconocimiento y de transformación personal que ha sido lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Y aunque empiezo por esta parte del cuerpo, porque para mí realmente fue el punto de inflexión, lo cierto es que siendo honesta conmigo, yo antes de eso no estaba nada bien. Yo sí soy honesta conmigo, llevaba años que no me sentía pues
pues bien ni conmigo ni con mi vida, ¿no? Había ya señales ahí de que había algo pues, que no andaba bien. Depresiones, trastornos alimentarios, o sea, yo recuerdo que estaba tan perdida, tan desconectada de mí misma, de lo que realmente quería y necesitaba. Me machacaba tantísimo por ser como era, por sentirme como me sentía, por estar como estaba, ¿no? Y, y bueno, me exigía, me forzaba tanto por ser diferente, por ser suficiente, por encajar, por llegar a más, por conseguir algo que paliara pues esa sensación de vacío y de insatisfacción constante, ¿no? Esa sensación de angustia que a mí me ahogaba, ¿no? Y tanto me pesaba, que de alguna manera acababa agotada, acababa exhausta, sin ganas de absolutamente nada y planteándome pues el sentido de las cosas y de la vida constantemente, ¿no? Entonces, claro, ahora lo veo normal, ¿no? Ahora lo veo desde fuera y obviamente hubo señales, hubo un montón de señales de que había cambios que yo tenía que hacer en mí, en mi vida. Pero como siempre digo, pues si tú no lo ves, ya no te preocupes, que ya viene el cuerpo, te para y te lo cuenta, ¿no? Y así fue, en mi caso fue el cuerpo el que me hizo crack y me paró y me lo puso así, ¡pax! Vale, Mónica, ya sí o sí esto lo abordas, porque ya no hay otro camino, ¿no? Es eso que no había sabido, no había querido afrontar, ¿no? Ya sí o sí el camino es este y no hay otro, ¿no? Y sí o sí te lo pongo de enfrente y lo tienes que afrontar. Y así fue, ¿no? Y así fue cuando empecé todo este proceso un poco forzado, ¿no? Yo creo que a muchas personas que hemos pasado por este punto de inflexión nos ha pasado esto, ¿no? Que no nos hemos visto pues en otra opción, era como ya solo me quedaba esto, ¿no? Pues de autoconocimiento y de transformación. Y que no cambio de hecho por nada del mundo, ¿no? Porque de hecho lo más importante aquí no ha sido ni siquiera pues esos síntomas físicos, esa angustia tan grande que yo tenía en ese momento y que en esos momentos veía como algo tan enorme que me aplastaba, ¿no? Y que llegué pues incluso a pensar que jamás podría salir de eso, ¿no? Que no podría salir de esa angustia o no podría salir de esos síntomas físicos, ¿no? Pero ya lo importante no es ni siquiera eso, es pues todo el aprendizaje que he hecho y toda la transformación que ha traído detrás, ¿no? Eso es lo realmente importante. Entonces, ¿qué me ayudó a mí en este periodo, ¿no? A pasar de un lado a otro? Pues por un lado me ayudó muchísimo el conocerme, ¿no? Tanto leyendo mucho, formándome en un montón de herramientas de autoconocimiento, como y sobre todo, ¿no? Por mí, por la experiencia propia, escuchándome, observándome, porque nunca me había tenido en cuenta qué era lo que yo quería, lo que necesitaba, ni cómo estaba. Entonces, sí o sí, uno de los mayores aprendizajes fue pararme y escucharme y ver pues qué era lo que yo quería y necesitaba, cómo estaba, cómo me sentía, cómo me encontraba. Y eso ha sido a través de experiencias y de aprenderme, ¿no? Como yo digo, aprender las señales como un bebé, como un niño pequeño, ¿no? Con el que aprendes que cuando tiene este gesto es que tiene hambre y cuando hace este ruido es que tiene sueño, ¿no? Pues exactamente igual, pero con una misma. Después otra cosa que me ayudó un montón fue el coaching. El coaching, pues me ayudó muchísimo cuando me formé a entender pues cómo funcionamos, en este caso cómo funcionaba yo, por qué me pasaba lo que me pasaba y de dónde venía eso, qué sentido tenía, y sobre todo me ayudó pues a hacerme las preguntas adecuadas, ¿no? Esas preguntas que me abrían posibilidades, que me permitían ver las cosas de otra manera, ver otras formas de hacer las cosas que realmente me dirigían la mirada hacia adelante y me permitían avanzar, ¿no? Entonces eso para mí fue súper importante, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese diálogo interno, ¿no? O esas preguntas que no nos llevan a ningún sitio y solo nos meten en el mismo bucle y en el mismo agujero, ¿no? Entonces tener esas preguntas que te impulsan y te expanden, que te abren mira, para mí fue clave. Y lo tercero que me ayudó muchísimo, como no podía ser de otro modo, pues fue mi profesión, fue la biotecnología, ¿no? Yo estaba en este momento de indagación y de autoconocimiento y de algún modo me llevé esto a mi trabajo, ¿no? Y teñí mi trabajo de todo este aura, ¿no? De toda esta energía. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo trabajando con células, porque al final la célula es un ser vivo, es la unidad mínima de vida. Y aprendí mucho, aprendiendo cómo funcionaban, aprendí mucho de cómo funciono yo.
porque estamos hechos de células. Aprendiendo y viendo cómo la forma de tratarlas afectaba a su biología, a su fisiología, a su comportamiento, pude ver tan claramente cómo me trataba yo y cómo la forma de tratarme pues estaba afectando a mi biología, a mi salud y a mi vida, ¿no? Y fue ahí pues donde empecé a hacer pues cambios bastante importantes, ¿no? Porque me dio una visión totalmente distinta de lo que realmente somos, de lo que es la vida y de lo que de verdad importa. Y para mí esa visión fue tan importante, fue tan grande, tuvo un impacto tan grande en mi vida, ¿no? que para mí supuso un antes y un después, ¿no? Y por eso precisamente es esta visión la que hoy quiero compartir pues, con vosotros y con vosotras, ¿vale? Y que espero que también os sirva pues, como me sirve a mí. Y para eso pues, os tengo que contar un poco, ¿no? Lo que yo hacía y cómo llegué yo a esta visión. Bueno, yo trabajaba en la industria farmacéutica, como os digo, ¿no? Y trabajaba con células. Entonces lo que nosotros hacíamos era usar a las células que se modificaban genéticamente para que produjeran pues, sustancias que a nosotros nos importaban. En este caso, sustancias que podrían ser fármacos. Yo estaba en el área de investigación y de desarrollo, ¿no? Entonces podrían ser fármacos. Entonces para eso lo que hacíamos era pues, coger a las células, las metíamos en unos equipos que se llaman bioreactores y que hay un montón de tipos, pero los que yo usaba básicamente eran como unos vasos, ¿no? Como si fueran unas cubas grandes de vidrio normalmente. Entonces ahí metíamos pues un líquido con los nutrientes y la comida de las células y a las células dentro allí pues nadando en suspensión. Y todo eso lo cerrábamos y los bioreactores estos estaban muy chulos porque lo que nos permitía era pues modificar las condiciones del entorno, de pH, temperatura, ¿no? Pues un poco, yo siempre lo he visto como jugar un poco ahí a ser Dios, ¿no? Entonces nos permitía esto. Entonces, ¿con qué fin nosotros modificábamos las condiciones del entorno de las células? Pues con el fin de que se comportaran como nosotros queríamos que se comportaran, básicamente, ¿no? Entonces, en estos procesos se dividían, la parte en la que yo participaba, se dividían en dos fases. La primera era la fase de crecimiento. En esta fase, la célula era la protagonista de la película, ¿vale? Aquí lo más importante, nuestro objetivo era que la célula creciera mucho, que creciera sana y que creciera bien, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues le dábamos a las células lo mejor, ¿vale? Lo que mejor les venía, lo que más necesitaban, o sea, las mimábamos y las cuidábamos muchísimo. La comidita que mejor le venía, las condiciones que dan, ¿no? Todo para las células, todo para la niña, ¿no? Como yo digo, yo era de las que le hablaba, de hecho, a las células, para que os hagáis una idea, como el que le habla a las plantas, ¿no? Ya está, esos niveles. Entonces nosotros las cuidábamos un montón, de forma que las células ahí lo que podían eran dedicar todos sus recursos a lo que realmente necesitaban para estar bien, para su bienestar y para crecer, ¿no? Pues reparación de tejidos, limpieza, digestión, todas esas funciones que necesitaban realmente para su bienestar y su crecimiento, que al final es lo favorable en la vida. Entonces llegaba un momento en que cuando la célula estaba lo suficientemente crecida, un poco rollo pues como a los Hansel y Gretel, ¿no? Pues no sé si recuerdas el cuento, pues cuando ya estaban suficientemente crecidas, pasábamos a la fase de producción. Entonces en esa fase de producción cambiaba un montón la historia, ¿vale? Porque ahí ya nos importa un churro y medio que la célula estuviera bien o que la célula estuviera mal. Ahí lo que realmente nos importaba era que la célula dedicara el mínimo posible de sus recursos a su supervivencia, porque obviamente si se moría no producía y eso tampoco renta, ¿no? Entonces el mínimo posible a lo que necesitaba para sobrevivir, lo básico, y el máximo posible a producir eso que nosotros queríamos que la célula pues produjera y que para nosotros era lo importante. Pero claro, obviamente esto tenía un costo, ¿no? Un coste en este caso pues para la célula. Entonces, ¿para eso qué hacíamos? Para eso le añadíamos sustancias para que se empezaran a expresar esos genes que producían pues esas sustancias que eran los fármacos. Le cambiábamos la alimentación, las condiciones, a veces pH, temperatura, le cambiábamos las condiciones del entorno para conseguir esto, para conseguir que la célula se comportara de esta manera, dirigiera sus recursos el máximo posible a producir eso que queríamos que produjera y no a su bienestar y a su crecimiento. Entonces, fijaros el impacto, ¿no? Hasta aquí una analogía brutal, creo que se puede ver, ¿no? Con lo que es la vida y la forma que hemos creado de vivir, ¿no? De vivir en modo producir, en modo hacer, en modo conseguir, sin tener en cuenta para nada nuestro bienestar y nuestro crecimiento, ¿no? Sin poner a la vida en el centro, como yo digo. Pero para mí realmente lo que fue un punto de inflexión
fue cuando empecé a ver a las células al microscopio. Porque nosotros siempre las mirábamos antes, ¿no? Cuando estaban en fase de crecimiento. Y tú ahí las mirabas al microscopio y las células se veían, pues eso era precioso. Tú ves un cultivo sano y tú veías esas células pues redonditas, con las que yo trabajaba eran redonditas, que hay muchos tipos también, redonditas, grandotas, brillantes. Tú veías ese cultivo y eso era un cultivo sano, ¿no? Y ese cultivo, como digo, que da gusto verlo, ¿vale? Y no hace falta tampoco ser un lumbreras o tener 3 doctorados, ¿vale? Esto es como cuando ves a una persona que desprende vitalidad y salud por cada poro de su piel, ¿no? Que la ves con un lustre distinto, con, no sé, algo se ve, ¿no? Y no eres médico, no sabes qué pasa, pero hay algo ahí que se ve. Pues aquí pasa lo mismo, porque la célula al fin y al cabo es vida, es la unidad mínima de vida. Entonces hay muchísimas similitudes, ¿no? Y comparaciones en este sentido. Entonces tú veías las células estaban así, ¿no? Sana, brillante, pues se les veía bien. Pero cuando la empezamos a ver al final de los procesos, a mí eso me llamó muchísimo la atención. Porque tú las mirabas y esas células, ese cultivo celular, no tenía absolutamente nada que ver con el de antes. O sea, las células estaban machacadísimas. Muchas de ellas habían muerto por el camino, las que quedaban estaban súper chiquititas, la mayoría de ellas deformes, habían perdido todo el brillo y estaban oscuras y eran como si lo hubiéramos pues estrujado, ¿no? Una a una, como si la hubiéramos cogido y estrujado una a una, sacándole, exprimiendo todo y dejándolas secas, ¿vale? Secas y vacías. Tú veías ese cultivo, era un cultivo enfermo, ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo. O sea, yo he visto cultivos enfermos que por lo que sea pues no crecían bien o algo pasaba y cómo se quedaban las células después de producir era muchísimo peor que eso, ¿vale? Y a mí eso me impactó un montón. Y claro, no porque, verás, nosotros claro que matábamos a las células y las neutralizábamos antes de desecharlas por sanidad pública, ¿vale? Pero yo no me había dado cuenta de que el estrés al que le estábamos sometiendo pues les estaba produciendo eso, las estaba dejando así. O sea, estábamos creando ambientes que eran tóxicos para la vida. Y fue ahí donde me vi y pude ver a mis células totalmente machacadas, porque yo me trataba fatal y no me tenía nada en cuenta. Y estaba siempre queriendo conseguir algo que acababa siendo más importante que yo, que mi bienestar, que lo que necesitaba realmente para estar bien y para crecer. Así que me vi y me vi ahí. Y fue entonces cuando también vi que existía otra manera de vivir, porque existe esa primera fase de esos procesos, donde están en modo crecimiento, donde lo único importante es el bienestar y el crecimiento, es la célula, donde lo único importante es que crezcan bien, sanas y vitales. Y fue cuando decidí que yo quería vivir en modo vivir, que yo quería vivir en la primera fase de esos procesos, ¿no? Y empecé a tomar decisiones y a hacer cambios en mi vida. Y de hecho ese es el título de mi libro, Vivir en modo vivir, que lo tenéis aquí y también lo tenéis por aquí, por el link. Y viene de esto, ¿vale? Fue ahí donde tomé esa firme decisión, que para mí esto tuvo muchísimo impacto. Y es que esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos hechos de células, de 60 billones de células, billones con B, que se sincronizan y se comunican constantemente para darte vida a ti, para que tú puedas estar aquí y existir. Estás hecha de vida, de 60 billones de seres vivos, súper inteligentes, porque una célula es súper inteligente. Todo lo que hace una persona ya lo hace una célula. Una célula es capaz de digerir, tiene un sistema autoinmune arcaico, es capaz de percibir señales del entorno, elaborar una respuesta que sea adecuada, es capaz de memorizar y de la información que ha sido útil pasarla a la descendencia. O sea, esa ha sido la base de la evolución. Y tú estás hecho de 60 billones de esas células, de esos maravillosos y diminutos seres vivos, ¿no? Entonces imagínate la base de datos que puedes tener ahí, ¿no? La cantidad de sabiduría. Y están ahí a tu disposición, para ti, incluso sin que tú te des cuenta, ¿no? Dándote vida. Y a mí esto me fascina, ¿no? Porque nos pasamos la vida creyéndonos pequeñitas, creyéndonos insuficientes. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para creerme pequeña cuando lo que yo soy va más allá de mí misma? Cuando lo que yo soy es la vida misma. Y de la misma manera que ellas habitan en ti, tú eres su planeta. Tú creas el entorno que ellas necesitan para vivir.
Aquí no existe un bioreactor o un científico que diga qué es lo importante y maneje las condiciones. Aquí eres tú quien crea el entorno pues, para tus células. Y igual que en el laboratorio y en estos procesos puedes crear entornos saludables o entornos tóxicos para la vida, para que tus células crezcan sanas, vitales, brillantes y bien, o para que estén súper machacadas. Y esa es tu responsabilidad contigo y con la vida. Porque quizás es el mayor propósito de estar aquí, ser vida y llenar de vida el lugar en el que estás, ¿no? Y devolver de algún modo todo eso que ellas te están dando a ti. Entonces, vale, Mónica, muy bien, pero ¿cómo consigo yo, ¿no? Pues cultivar este entorno saludable para mis células y vivir pues desde ahí, ¿no? En este modo vivir, en este modo crecimiento. Bueno, lo primero que hay que entender es que el entorno de tus células no es tu entorno, ¿vale? Eres tú de piel para adentro. Entonces, las cosas que le afectan, o sea, cómo tú creas ese entorno, pues lo creas a través de lo que comes, las sustancias químicas que ingieres, el oxígeno que respiras, por supuesto, pero también de tus pensamientos y tus emociones, que son lo que, pues, conforman esa amalgama de conexiones eléctricas, de sinapsis y de sustancias químicas que son el entorno de tus células y que van a afectar, influir en la cascada biológica que tus células pues activen, ¿vale? En su comportamiento, en las funciones que ejerzan, en los genes que expresen o que no expresen, ¿vale? Entonces, importante esto, saber pues cuál es ese entorno y cómo tú afectas. Lo segundo es también entender que, y esto es básico, ¿vale? Que lo primero para poder hacer esto es la intención, el objetivo, lo que es más importante. En esa primera fase de los procesos, lo más importante son las células, es la vida, es el bienestar y el crecimiento es poner a la vida en el centro. Entonces, súper importante elegirte, que tú sientas el valor de todo lo que eres, que va más allá de ti misma y es una responsabilidad ya con la vida. Que tú sientas el peso de lo que realmente quieres y necesitas, porque es importante, porque tú eres más importante que cualquier otra cosa en esta vida, que cualquier miedo, que cualquier cosa que hayas aprendido que es más importante que tú, porque todo eso solo te va a llevar a crear un ambiente tóxico para ti y alejarte de ese bienestar y de esa salud. Entonces esto es lo primero, entender, sentir que tú eres lo más importante, ¿no? Y para esto habrá una visualización en el plan Premium, si queréis, que os va a ayudar mucho a integrarlo, que después os cuento. Entonces estas dos cosas son básicas. Y también pues os quería dar pues unas cuantas herramientas o tips que a mí me han servido y que espero que también os sirvan pues a vosotros. El primero es darte permiso para sentir lo que estás sintiendo, para ser como eres, para estar en el momento en el que estás. Esto es clave, esta apertura, el abrirte a lo que estás viviendo, ¿vale? Ya solo eso quiere decir que estás dejando a un lado toda esa biología de supervivencia y estás creando ese entorno sano y te estás abriendo a una biología pues más del presente o del bienestar, llámalo como quiera, pero se está activando toda una cascada biológica que es diferente. El darte permiso. Lo segundo es escucharte, por supuesto, o sea, no hay otra vía, ¿vale? Conocerte y escucharte, escuchar y eso es volver al cuerpo, porque todo pasa en el cuerpo. Escuchar tus sensaciones, cómo estás, sentirte, sostener ese sentir, cómo las sensaciones de tu cuerpo, tus emociones, cómo estás, porque además eso te va a llevar a qué es lo que quieres y necesitas. Eso es lo que te va a permitir pues conocerte y poder atenderte y darte lo que realmente necesitas. Lo tercero es la actitud, que para mí esto fue clave, ¿vale? Como ya os he comentado, el cultivar una actitud respetuosa y amable contigo. Y para que podáis poner esto en práctica, pues os voy a lanzar algunas preguntas que yo me hago día a día, que he aprendido a hacer las hábitos y he incluido pues en mi repertorio, en mi actitud conmigo, ¿no? Que son preguntas, yo os las lanzo, quedaros con las que queráis, hacer las vuestras, ¿vale? Son preguntas como ¿cómo puedo ayudarme? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mí hoy? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué es lo que puedo darme ahora? ¿Qué quiero darme que me haga sentir bien? ¿Cómo puedo hacerme esto más fácil o más amable? ¿No? Preguntas de este estilo, tener esta actitud contigo de estar a tu disposición. ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo ayudarme? ¿Qué es lo mejor que puedo darme hoy? ¿Qué quiero darme? Y la última, pues desde dónde, el desde dónde eliges, desde dónde haces lo que haces, eso es súper importante. Esta es la brújula que te va a decir si las decisiones que estás tomando son beneficiosas o no para ti. No es lo mismo elegir las cosas o hacer las cosas desde el miedo, desde la inseguridad, desde la ansiedad, que hacerlo desde este nudo en el pecho, ¿no? Que hacerlo desde el amor,
más puro hacia ti, ¿no? Porque me quiero y porque quiero darme esto, ¿no? Por ejemplo, o desde el respeto, ¿no? Desde el respeto a lo que estás sintiendo, a lo que realmente te importa, a lo que tú quieres, a lo que tú eres, desde el respeto, ¿no? No es lo mismo, y tampoco es lo mismo hacer las cosas desde el miedo a con miedo. O sea, yo puedo tirarme por una tirolina con mucho miedo, pero hacerlo desde la curiosidad, desde el interés, porque hay otras cosas que importan más. Entonces, este es de donde es brújula, porque es precisamente lo que está dirigiendo o de alguna manera lo que está plasmando qué es lo más importante para nosotros. Y como hemos visto antes, eso que es más importante es lo que determina toda esa respuesta biológica que viene después, que puede ser beneficiosa o no. Así que trabajar mucho en este desde dónde estoy eligiendo esto, desde dónde estoy haciendo esto y desde dónde lo quiero elegir, desde dónde lo quiero hacer. Vale, entonces, bien, estas son las herramientas que me había hecho una chuletilla para que no se me olvidara nada. Y por último, pues para terminar, aquí desde GeCrea me han pedido que derribemos un mito, y esto me gusta un montón, ¿vale? Así que yo quiero derribar el mito de que la vida es dura, de que la vida es dura, la vida es complicada, la vida es muy difícil, ¿vale? Quiero derribar ese mito porque no nos ayuda absolutamente en nada. Esto nos predispone, uno, a la cultura esta del esfuerzo, del sobreesfuerzo, que creo que ya está tan obsoleta y es tan tóxica, ¿vale? Y no es para nada necesaria. Y segundo, también a percibir la vida, a tener una visión de la vida como algo hostil, como algo que puede hacerme daño, que puede dañarme, ¿no? Que de alguna manera puede ser incluso peligroso para mí, ¿no? Entonces activa todo nuestro sistema de supervivencia y eso me aleja muchísimo del bienestar. Entonces yo desde aquí os invito a esta reflexión que ya hacía pues Albert Einstein y que decía pues la decisión más importante que vas a tomar en tu vida es esta, es si vives en un universo amable o hostil. Y para mí esto ha sido clave, porque la vida es y ya está, y puede ser lo que tú quieras que sea, ¿no? La vida puede ser dura o puede ser un reto y un crecimiento constante, puede ser una aventura, puede ser un viaje, puede ser un descubrimiento continuo, puede ser maravillosa, la vida es lo que tú quieras que sea. Así que este es el mito que quiero derribar. Así que bueno, ya llegamos pues al final de esta ponencia. Hemos hablado, hemos visto un poco pues cómo yo pasé pues ese momento en el que el cuerpo me hizo crack y todo lo que eso me trajo detrás, ¿no? Toda la transformación y cómo de hecho me hizo abordar todas esas cosas pendientes que tenía ahí por abordar y por sanar, ¿no? Y que eran más internas que externas, y el cambio que eso ha tenido en mi vida. Os he compartido las cosas que a mí me funcionaron, los aprendizajes, algunas herramientas y tips que a mí me han ayudado y que espero que os sirvan muchísimo. Y si queréis profundizar pues en todo esto, aquí tenéis pues los servicios que yo ofrezco, ¿vale? Tanto a nivel individual, de procesos individuales como grupales. Tenéis disponible una sesión de valoración gratuita, pues por si queréis contarme cuál es vuestro caso, vuestra situación y vemos juntas y juntos cómo puedo ayudarte y cuál es la mejor opción. Tenéis también disponible aquí en un link que os pongo de Amazon el libro Vivir en modo vivir, ¿vale? También si lo queréis ir disfrutando desde ya, está tanto en electrónico como en papel. Importante que este link sirve si sois de España, ¿vale? Si no, el libro también podéis acceder a él desde Amazon, pero tendréis que escribirlo vosotros en Amazon, Vivir en modo vivir, ¿vale? Porque el link solo sirve para Amazon.es, pero lo tendréis desde ahí y con cualquier problema o cualquier cosa no tenéis más que escribirme y decirme, ¿vale? Y si os lo bajáis o lo compráis, pues espero que lo disfrutéis muchísimo. Tenéis también mis redes sociales, así que os animo pues a seguirme. Si este tema os ha gustado, queréis recibir más contenido, a seguirme, incluso a escribirme, por favor, escribir por el grupo de Telegram o por Instagram o por el email, escribirme lo que os ha parecido esta charla, lo que os lleváis, si ponéis en práctica las cositas, pues cómo os va y si os funciona, que yo también sepa lo que hay del otro lado y si esto realmente pues os interesa, os importa, ha servido para algo, ¿no? O no, a mí me encantará siempre leeros, así que por favor os animo a ello. Así que bueno, solo deciros y recordaros que tenéis disponible también el acceso a la plataforma, a la parte premium, a todo el pack premium donde donde tendréis acceso a un montón de herramientas de todos mis compañeros, también mías, ¿vale? De vídeos prácticos que os pueden servir muchísimo pues para vuestro día a día. Por mi parte, pues tendréis una visualización para conectar con vuestras células, con vuestra biología y con ese planeta que sois, que os va a ayudar un montón a integrar todo esto que hemos visto en el cuerpo, ¿no? Y realmente sentir ese valor de lo que realmente sois y elegiros, ¿no? Que para mí es el primer gran
pasos. Así que bueno, he disfrutado muchísimo contándoos y compartiendo todo esto. Espero de verdad que os haya servido mucho, que lo hayáis disfrutado. Aquí estoy para lo que necesitéis. Si queréis más, pues ya sabéis, aquí tenéis toda mi información y también el link hacia el pack premium. Os mando un abrazo enorme y a cuidar muchísimo de vuestras celulitas y a trataros muy bien.